Bueno, muy buenos días. Agradecerles a Buenos todos días. por estar en este espacio. Entonces procedo a hacer la presentación. Por aquí comparto mi pantalla. ¿Me confirman si ya están viendo mi pantalla? Sí, señor, ya cargo. Ok, bueno, entonces me presento. Mi nombre es Cristian Zanahoria. Soy licenciado en Ciencias Sociales con una maestría en Educación de la Universidad Distrital. Para el día de hoy, pues les hago la presentación de una investigación que desarrollé que se titula Interdisciplinariedad y Pedagogía, el caso de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, Bogotá, Colombia. Bien. Lo primero, pues digamos que en estos 15 minuticos, pues vamos a hablar un poco de frente a cómo fue todo el proceso de la licenciatura, denominada como LEVEX, cómo fue la configuración de sus prácticas pedagógicas alrededor de un concepto muy interesante que es la interdisciplinariedad. Entonces, un poco pues comentarles qué es la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, una licenciatura que surge a partir del decreto 272 de 1998, el cual reglamenta en Colombia la formación pedagógica de los licenciados, donde pondera la formación pedagógica como la disciplina fundante en los campos de formación de las licenciaturas. Al margen también de esta situación, también aparece la cuestión de la interdisciplinariedad como una categoría fundamental en los procesos de formación. Es de esta forma que la licenciatura en Ciencias Sociales, que era conocida anteriormente, ahora pues se entra en un proceso de reestructuración y surge la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. El currículo que surge a partir de esas discusiones es un currículo que está fundamentado en unos principios interdisciplinares. Para el caso de esta investigación se analizó al detalle el componente pedagógico. El objetivo de esta sistematización es el conocer el porqué y las formas que asumieron las prácticas de los docentes de la LEVEX en el componente pedagógico entre los años 2002 al 2014. En 2002 como el año donde se consolida la propuesta y 2014 donde se entra en una nueva reestructuración de las licenciaturas a nivel nacional. El plan de estudios, un poco aquí lo socializo, tiene que ver un poco con esos ejes temáticos, donde hay una formación científica del licenciado en educación básica, una formación pedagógica, una formación en investigación, una formación en un componente comunicativo y una formación ético-política. Son como los 5 ejes que maneja la licenciatura. Hay unos ejes transversales, que estaba la interdisciplinariedad, la pertinencia social, todo lo que tiene que ver con la flexibilidad, con la innovación. Para este caso, pues analizamos el componente interdisciplinar. En lo que tiene que ver con la metodología de investigación, pues se partió un poco de la sistematización de experiencias como una apuesta que surge en América Latina en relación a reconocer el saber que está en las experiencias de las diferentes comunidades y es de esa forma entonces donde es denominada, yo diría mal denominada como investigación de segundo orden, donde pues se plantean unas diferencias en relación al sujeto objeto de investigación, ¿sí? En este caso pues yo hice parte de la experiencia como estudiante de la LEVEX y la intención pues de la propuesta era conocer un poco cómo fue el proceso de construcción de currículo, de prácticas interdisciplinares, de metodologías, de enfoques, de paradigmas alrededor pues del componente pedagógico. Bien. En relación pues con la población que se entrevistó, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los docentes que estuvieron en el componente pedagógico por más de 3 semestres a lo largo pues, de esos 12 años que se cogieron como objeto de investigación. Bien, un poco aquí pues vemos como algunos de los docentes que se entrevistaron, que hicieron parte de esta sistematización, un poco su formación, y sumado a esto, pues también hay hubo una revisión en relación a los sílabos, a los planes de estudios que proponían los diferentes docentes, y una lectura del material bibliográfico que ellos recomendaban en cada uno de sus espacios de clase. Frente a todo eso y un proceso de triangulación aparecen unas categorías emergentes en relación a la categoría interdisciplinar, donde vemos las vivencias, los métodos que ellos aplicaron en esa problematización de lo interdisciplinar,
algunas definiciones, teorías y paradigmas. En relación con la formación pedagógica, un poco como les venía mencionando, el decreto 272 instaura la formación pedagógica como la disciplina fundante en la formación de los licenciados. Es de esa forma entonces que esta formación pedagógica pues viene a problematizar muchos aspectos. Uno de ellos pues tiene que ver con la misma concepción de la pedagogía, ¿sí? Entonces tenemos diferentes profesores que tienen diferentes percepciones en relación a lo pedagógico desde una perspectiva como disciplina, como ciencia, como arte, como oficio, y eso va a contribuir a la formación de unas prácticas multidisciplinares al interior del componente, ¿sí? Eh, la intención de esta presentación es que ustedes puedan también visibilizar pues, las narrativas que tenían los docentes en ese momento frente a diferentes preguntas, momentos que vivimos en la sistematización, ¿sí? Esta formación pedagógica pues partía de una línea fundamentada en la psicología, en la historia, en la ciencia política, en la economía, en la biología, diferentes saberes, conocimientos que le permitían al licenciado en formación tener una formación amplia en lo que tiene que ver con el componente pedagógico. En relación un poco con lo que le mencionaba, esta formación psicológica estuvo en los primeros semestres de la carrera, donde aparecía un seminario que era denominado como desarrollo afectivo y valorativo y otro seminario que era denominado como desarrollo cognitivo, ¿sí? Se hicieron varias estrategias en aras de profundizar la interdisciplinaridad, espacios conjuntos entre los profesores, construcción de sílabus de forma colectiva, triangulación de bibliografía, que apuntaba a implementar esa estrategia interdisciplinar. Aunque visibilizó en la sistematización la preponderancia que se le daban a algunas disciplinas. En este caso, pues en esos primeros semestres era la psicología. También en este componente se podía ver un fuerte énfasis en lo que tenía que ver con la historia, ¿sí? La historia tanto de la pedagogía, de movimientos sociales, culturales, tanto nacionales como internacionales, que permitieron que se añadieran otras disciplinas problematizando lo histórico. Y digamos que otras de las disciplinas que tuvo mucha fuerza al nivel del componente fue la disciplina de la sociología, donde la preocupación estaba alrededor de una sociología educativa. Otro de las líneas que permitió unas prácticas multidisciplinares al interior del componente tuvo que ver con la pedagogía y la investigación, ¿sí? Entendiendo que la investigación hacía parte de esa interacción de disciplinas donde el estudiante que se estaba formando para ser maestro podía tener la posibilidad de hacerse preguntas y abordarlas desde diferentes disciplinas, para que de esa forma pudiera tener elementos de investigación formativa y acercarse a un diálogo disciplinar. Digamos que la propuesta también estaba alrededor de crear unos espacios problematizadores, entonces cada uno de los seminarios del componente abordaba una problemática en específico, entonces teníamos historia de la educación y la pedagogía, teníamos espacios como problemas de la educación colombiana, problemas didácticos de las ciencias sociales, experiencias de la enseñanza de las ciencias sociales, que lo que buscaban era convertir al estudiante en un agente activo en los espacios seminarios que se van construidos, para que de esa forma pues el diálogo multidisciplinar fuera mucho más profundo, sustentado pues en esa línea que les venía mencionando, que era la investigación. Otro de los componentes importantes que aparecieron en la sistematización y que tiene que ver con esta preocupación multidisciplinar es alrededor del componente ético-político, donde el licenciado tenía que tener una formación en relación pues, a su oficio, tanto en el ejercicio práctico, ¿sí? La incidencia que tendría el licenciado en ciencias sociales en las comunidades, en la sociedad, en la escuela, en el lugar de escenario donde desenvolviera su práctica. ¿Sí? Es de esa forma entonces que este componente ético-político cogió elementos de la economía, la política, la pedagogía, que comenzaban a problematizar pues, el oficio del maestro. Una de las conclusiones pues, que se alcanzaron en la sistematización tiene que ver un poco con preguntarnos por lo interdisciplinar, no en el marco de contrastar la teoría
interdisciplinar con la práctica que se vivió, que pues, sería un poco desviarlo el horizonte de una sistematización de experiencias. Lo que se pretendió, pues digamos, fue visibilizar cómo fue todo ese proceso y pues también tener como un referente de qué entendemos por interdisciplinar. Por eso, pues digamos, este ejemplo que plantea Rolando García es muy interesante, ¿sí? En relación, pues, cómo se dan esas prácticas de lo inter, ¿sí? Entonces, alrededor, pues, de esos diálogos que tienen que haber entre esas disciplinas, ¿sí? Y en esa idea de crear un saber que permita construir nuevas disciplinas. Bien, digamos que dentro de las conclusiones del componente tiene que ver que, pues, que esa interdisciplinariedad que se denunciaba tanto en algunos documentos fundadores como en algunos espacios de discusión de los docentes, pues no se alcanzó, sino se alcanzaron unas prácticas multidisciplinares. Un poco lo que Carlos Viñana denomina pues como una interdisciplinariedad débil, donde hay una disciplina fundante digamos, acoge a otras disciplinas y lo que hace, pues, es una integración, ¿sí? Pero no una integración donde los marcos epistémicos, pues, permitan con la construcción de nuevas categorías. Bien, ya con esto, pues, les doy espacio a las preguntas y les agradezco por el espacio.